Buenos días, tengan todos mis amigos, mis hermanos, todo el que me escucha y que da visto bueno y todas esas cosas. Quiero que en la misericordia de Dios, que esos que den visto bueno puedan tomar, tomar el yelmo de la justicia completo, que no falte nada, que podamos presentarnos en cualquier momento al Señor habiendo cumplido los propósitos que Dios ha determinado en su justicia, su ley, todo lo que el Señor ha ordenado en cualquier circunstancia en que nos encontremos, en cualquier forma que tengamos que resolver. Eres propietario de finca y tienes venta de artículos de agricultura, agrícolas, cualquiera que sea, que todos estén bajo la bendición del propósito de Dios, Amén. establecido de acuerdo a la ley establecida por el Señor, que no se puede dejar ni una jota y ni un tilde. Muchas veces estoy recalcando a esto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué otra cosa es la que hay? Hay la que no hay en el mundo, en muchas personas, en todas esas iglesias. No existe la autoridad de Dios. Ya lo saben, mis hermanos lo saben. Los que han entrado en este último tiempo a cumplir los sagrados mandamientos del Señor. Eso que nos inculcó a Mashiach, el Ben David, el ungido, el Mesías. Ben David es El hijo de David. hijo de David, simbólicamente, porque es de la línea de David, de la descendencia de David. Es por eso que se dice hijo de David. Somos hijos de Abraham. Y todos los israelitas son nuestros hermanos. Y nosotros, todos los que creemos en la palabra de Dios, que la seguimos y la cumplimos, somos israelitas. Lo que quiero decir es, como siempre les he alegado, que de cualquier nación que usted sea, cumpliendo todo el reglamento de Dios, todo el reglamento de Dios, no dejando ni en jota ni en tilde, ni en un solo punto, para que no nos haga culpable el Señor de nada. Aunque está expresado por nuestro Señor Amachía, que cada vez que uno cometiera algún error, el Señor nos perdona, porque la carne es débil, pero debemos de acudir a sabiendas de que hemos cometido cualquier error. Y pedirle al Señor el perdón de nuestra falta, como nos lo aclaró a Machía
en el Padre nuestro, que perdone nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que, por lo tanto, aunque nuestros pecados sean como rojos, como el, como la, Carmesí. Como el carmesí. como el carmesí Ah, la escarlata. o como la escarlata. En Ahora este blanco momento como la no lo ha nieve. puesto por primero ni por lugar, sino que ha dicho Los dos, los sí. dos. Ahora blanco como la nieve. Serán blancos como la nieve, serán blancos como la La blanca lana. lana. Es decir, que el Señor, por tú arrepentirte, cada vez que vas al Señor arrepentido, Él es misericordioso. Yo dije, pues hoy día 22 del mes 2, es un día más que les inculco a que miren muy, muy Atentamente. estrictamente los versos y que los versos, en un verso se dicen dos cosas importantes y, y hay veces que se dice una sola, pero hay que meterse en los renglones, como dije yo en Isaías 28. No recuerdo los versos 9 o 10 por ahí, pero hay que meterse de línea tras línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá. Hay que ir dándole a las cosas para tener el gozo de estar en las cosas del Señor, apartados del mundo. El mundo no puede ser nuestro asentamiento, sino la palabra de los profetas, darnos esa alegría, comer con ese gozo, Amén. almorzar, desayunar, dormir con el Señor en la cabeza, en nuestro sentido, tu bendición de gracia, para que aparte mi vida de malos sueños. Muchas cosas de esas, como ustedes quieren presentarse al Señor, con mucha sencillez. Hay cosas que se hablan de acuerdo a lo que Dios iba a destituir. Y una referencia de esa está en Isaías 43, 18. Leemos pues entonces en el profeta Isaías capítulo 43, verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Cualquiera que tome esta referencia de esas personas que dicen que no hay que cumplir la ley, porque eso pertenece al pueblo de Israel, eso era antiguo, que ya vivimos bajo la gracia. Pero ellos no comprenden que vivir bajo la gracia es vivir bajo los mandamientos de Dios, bajo la instrucción del Señor. Porque si no se puede desaparecer de la mente del creyente, de la doctrina de Amachía, ni una jota, ni un tilde de la ley, pues entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Eso viene de antiguo, pero no se trata de la ley que debemos cumplir.
como la cumplió Mashiach, porque Mashiach vino y cumplió la ley que se hablaba de él. Por ejemplo, vamos a hablar de él, como hizo David, Salmo 40:10. Dice así Salmo, Baruch Hashem. ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Salmo 40:10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. Amén. Que dice el Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿Qué otra verdad pueden decir los que quieren ignorar la ley? No las están ignorando, serán ignorados cuando Mashiach se aparezca por segunda vez, que sabemos que va a ser así, porque la escritura, Dios no miente. Hay muchas escrituras que hay mentiras en las escrituras, por eso es que el apóstol nos manda a que escudriñemos. A Mashiach nos dice escudriña, y el apóstol nos dice examina, obsérvalo todo, retén lo bueno. Es decir, que hay algo que no es bueno. Retén lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que desechar? Las cosas que están escritas, que no debe ser doctrina nuestra. Que eso pertenece a doctrina formada por el enemigo de Dios. Por ejemplo, Daniel 7:25, que se levanta el hijo de perdición, que sé yo, como dice Pablo, pero él dice que se levantará quien mudará la ley y los tiempos, todas esas cosas. Y nosotros sabemos hoy en día sabemos que el burlador de eso es la Iglesia Católica, llamada Iglesia Católica, que en sí se tendría que llamar por el orden antiguo, congregación. Hay cosas que no pueden cambiarse. Porque eso de iglesia es nombre griego y la doctrina nuestra no es griega. Aunque se dio en griego también, en romano, en chino, en japonés, porque se escribió. Todos los libros están escritos en los idiomas, en todos los idiomas, que es lo que el Señor hizo esa cuestión de que fuera leído en todos los idiomas, por testimonio a los gentiles. Sería predicado, como dice la palabra. Sí. Y que después de eso vendría el fin. Pero no te dice cuántos años, ni el tiempo, no te lo declara. ¿En cuánto tiempo ya estamos después de esas palabras? Ya 2000 años, señores. Entonces ya sabemos ya, y gocémonos de eso. No de lo que pasó, que Dios cogió y eliminó, que es el orden de esta predicación que yo estoy dando ahora, en cuanto que son cosas que ya Dios la destituyó. Pues como ya les había dicho, que David se refería a ese que nosotros conocemos, al Ben David, el Mesías. Si él no hubiese hablado que vino a cumplir la ley, que le era asignada, como usted sabe, a él, hasta que él llegara, como muchas veces refiere Pablo, que hay que entender a Colosenses y a esas epístolas de Pablo, donde habla respecto de la ley ritual. Pero Mashiach no vino a quitar la ley de los mandamientos de Dios tocante a la moralidad, a la juiciosidad que Dios había dicho que tuviéramos
que nos recordáramos. Porque la ley de Dios, el nombre de Dios es recuerdo de la ley. Ese es el nombre de Dios. Él no dio otro nombre, como les he dicho. Entonces, ese de que habla ahí es Hamashías. Y nos constituyó en la ley del Padre, que no se puede quitar ni jota ni tilde. Usted sabe que vendrían muchos burladores, según San Mateo 24 y otros versos más, antes del 24. En el verso 5, 11 por ahí. Pero, ya ven. Entonces vengan, que no esperen falsos ministros, no los esperen. Eso están. Adventistas, pentecostales, bautistas, ahí están los anticristos. Los falsos, Mesías, los falsos mesías. Es que como está la palabra se metía en el medio, que a veces uno se confunde. Claro que... Tanto que la oye. Tanto que está ahí, que uno a veces se le pasa. Pero es Hamashías, el Mesías. No hay que decir el nombre católico. Sí, porque el daño está hecho ahí en todas las versiones. Y el nombre que le pusieron a Dios está incluso en todo lo que es la Biblia española. En la hebrea no está, claro está. Pero a partir de haber sido redactada al español y a otro idioma, ya lo hicieron ya con lo que dice con lo que dijo Juan, que le daría de darle de beber del vino de su fornicación. El vino es su doctrina. Sí. Su doctrina fornicada, doblada, destruida la palabra de Dios y puesta la del hombre, adulterada, dada en adulterio. ¿Vea? Entonces, todo el que me escucha, yo no soy muy predicador, ni tengo mucho talento, pero sí tengo el razonamiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que tenerlo. Razonadamente, porque Pablo no nos dijo, examínalo todo, Hamashías, escudriñalo. Por eso es que en esos renglones ahí habló David, es el Mesías. Amén. Pero no lo quieren creer. Sí. Ellos quieren, los judíos creen en que va a venir un Mesías por una vez primera, pero no es así. Ustedes saben bien que no es así. Y yo sé que no es así. Viene por segunda vez. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Pues en todas estas cosas que han sido dejadas de hacer, que no se deben ya tener ya memoria de ellas. Bueno, pues está aquí los sacrificios. Dice Isaías 1:13. Ya desde ahí, ya te está programando Dios que existían todavía los sacrificios, pero como si existían, te dice, no me traigan más. Ah, porque es un tiempo en el que iba a venir. Y ya Dios lo está programando ahí. Para que vea que eso está redactado ya desde antes. Isaías 1, verso 13. No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado. El convocar asambleas no las puedo sufrir. En una dice sábado, y en otra dice sábado. Esto es un arroz con mango. Sábado. Esto es un arroz con mango. Lo que han hecho en la escritura, ya saben que todas son no son Que han sido manipuladas. Se han sido manipuladas, no son originales. No son originales.
como dice el apóstol Pedro al decir que tuercen las escrituras de Pablo, como las demás escrituras también. Entonces, quieren que no están originalmente establecidas en la mente. Hay que estudiar para establecernos bien en las cosas del Señor. Ya para después, porque es que ya después de Amachía, que era el precursor de los sacrificios, ¿por qué entonces se van a hacer más sacrificios? Es como dice el apóstol, es para traer otra vez a Machía. Pero es que los judíos no le dan cerebro, como yo les he dicho, no entienden. Si ellos tuvieran entendimiento, como yo les he dicho en otros capítulos, en otros versos, en Isaías 1:3, ¿no? 1:3. Sí, creo que es 1:3. 1:3. Si tuviera Sí, conocimiento, sí, es 1:3. dilo ahí, léelo ahí. Es 1:3 cuando Porque dice, las cosas el de mismo, Dios hay que estarlas tomando todos los días. Tenemos que desayunar, almorzar y y comer. comer. Y merendar también. Y merendar. Ajá. Así que mire, hermanos míos, no importa que yo lo diga 1000 veces, porque esto es igual, que Hay lo que diga varias veces, no importa. recordar. Hay que recordar y hay que recalcar. Mm. Dice Isaías 1, capítulo 1, verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ah, a quien no conocen. Pero bueno, nosotros vemos que no reconocen. No reconocen a Machías, pero ahí se dice no conocen, porque el Señor está viendo, que es el que lo sabe todo. Si, si no se arrepienten, no lo conocen. Si no guardan los mandamientos y si no creen en Hamashías, en el Mesías, en el Ben David, no conocen a Dios. Entonces, si me conocieran, ¿eh? Como dije en Crónica, segunda de Crónica 7:14. Sí, si mi pueblo se... Entonces, el pueblo no quiere, como dice en Isaías, no No haremos. haremos. No haremos, es la instrucción de Dios, porque Dios sabe que no iban a hacer, pues Dios es el que dice, no haremos, porque no lo hacen. ¿Qué dice ahí? En 2 Crónicas, Vuélvelo a leer, que capítulo 7, verso 14. vamos a desayunar. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Bomba! Amén. Si se convirtieren. Pero es que ellos son convertidos. ¿Convertidos de qué? De su idea, pero no de la idea de Dios. Porque no se ajustan al mandamiento de Dios, a la transición de los animalitos. Pues yo lo tenía preparado para uno solo, hasta que llegara el tiempo en que tenía fijado para cumplirse. Porque Dios le da plazo a todo. Para todo hay, dice la sabiduría de Salomón. La perdió también, pero en la sabiduría lo dijo. No hay nada nuevo debajo del sol. En Eclesiastés. Todo es lo mismo que había, lo mismo que hay, lo mismo que habrá. Claro, sí, claro. No hay cambio de la ley de Dios. Se desplaza hacia el asunto en que Dios lo tiene determinado. Ese es el recordatorio que Israel falla. El memorial de Dios hay que establecerlo en toda su forma. Así que si no le traigan más vanos preceptos, más, Vano presente. más vanos presentes, ni perfume, los hermanitos engordados, todas esas cosas. No, ya yo quité eso. Si yo lo pongo, yo lo quito. No dice
Deuteronomio 32, 39, ¿no? 32, 39. Yo soy Dios. Y conmigo no habitan Dios. Conmigo no hay dioses, no habitan dioses. Machía está a los pies de Dios. A veces esos falsos cristianos ponen, o falsos mesías, ponen a Machía como que es el Dios. Y como yo le he dicho, si Dios puede habitar en las personas, ¿por qué no? A través del Espíritu Santo, Amén, gloria. el cual Él ha tomado para hacer todas las cosas. El ángel del Señor es el Espíritu Santo. Amén, gloria. A Machía dije, yo, Gloria a Dios. mi Padre Él enviará en mi nombre Amén. Pero, y os hará recordar todas las cosas que yo os he hablado. Mi lengua no dice otra cosa más que las cosas del Señor, que las que Él ha hablado y ha instruido. Entonces vamos a instruirnos todos en las cosas santas y andar como Él anduvo, con la ley del Señor en su corazón, disculpándonos siempre delante de Dios de cualquier error, porque la carne es débil. Comprendámoslo esto hasta que Dios nos invista. Él nos embiste, nos viste no, Cristo. de Amén, fortaleza. gloria. Amén. Eso es en el Olam Abba, ya en el tiempo futuro, que todo se cambia. Todo queda para Dios, todo. Y es que lo que dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Pero que Pablo dijo del aguijón, cualquiera que lea literalmente y oiga literalmente y no se espiritualice, no se espiritualiza, no sabe que lo que quiere decir es que no habrá más muerte. En el Olam Abba es eternamente con Amachía, aquí en la tierra para siempre. Amén, gloria a Dios. Ténganlo por cierto que se ha de cumplir. Hay que tener fe y esperar. Todo va a caer, todo va a venir. Hay que perseverar hasta el fin. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer de otra constitución del Señor que está en Jeremías, que nunca se los he dicho. Una sí, pero otra no. El hecho de que no va a haber más arca de pacto, lo recalco, Sí, se lo pongo en la mente fresquecito. Ojalá quiera Dios. quiera Dios por el Espíritu Santo Amén. que muestre a una constitución de esa llamada iglesia que pueda confesarse en esta fe que el Señor me ha enseñado completamente, Amén. sin chanchullos de nombre ni dejación de algún mandamiento. Cuidado con eso. Que si estamos mal acostumbrados a decir los nombres, porque a mí a veces se me va, porque estoy hablando y veo, pero no tengo que decirlo, no, pácata, lo elimino y lo explico, porque yo soy humano. Y al más bravo escritor se le va un borrón. ¿Sobre qué? Sobre Jeremías 3, verso 16. Ajá, Jeremías 3, verso Dice 16. así. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Dios, no se dirá más, arca del pacto de Dios, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. Vean. Amén. ¿Cuál de los míos que me están escuchando, esta doctrina de nuestro Padre Celestial, va a estar creyendo en templos hechos de manos de hombre y con doctrina de hombre?
claro, doctrina de hombre a nombre de Dios. Como dice el Señor, nos dejó dicho en espíritu, cuando Él estaba en vida, muchos vendrán a mí. San Mateo 7, del 21 al 26, 23. al 23. Hicimos muchos milagros, lanzamos, echamos fuera demonios. ¿Cuál es la respuesta del maestro? Del hermano nuestro, el mayor. Apartaos, apartaos de mí, Oradores porque oradores de maldad. de maldad, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. ¡Wow! Hay que atender las cosas que nuestro Señor Amachía nos enseñó. ¿Cómo que no hiciste la voluntad de mi Padre? Hay que hacer la voluntad de Amachía. Porque todo aquel que lo crea a Él es porque hay que creer la voluntad del Padre que está en Él. Gloria. Y como les he dicho, hay mucha sinvergüencería en cuanto, mucha piratería en cuanto a los conceptos de palabras. Porque en San Juan 1:14 te está diciendo, tomó cuerpo, tomó carne para habitar. Pero que no digo palabras que endurezcan más porque, por favor, ¿acaso el Espíritu no toma carne? No se muestra con la carne, no nos aconseja, no viene, no habla. No lo he oído yo. Cualquiera que el Señor se quiera manifestar lo oye. Yo no soy profeta, pero en particular se me ha manifestado y me ha mostrado. Así que miren, soy un reparador deportivo porque usted sabe bien lo que dijo, lo que quiso decir Isaías ahí, cuando dice esa frase. Son los que reparan, es decir, los que actualizan totalmente la palabra del Señor. Porque quita todo, quita las fallas, esos vacíos, esos, los portillos, eso, Sí, las brechas que están rotas. las brechas. No, porque no hay que hacer esto, no, porque no hay que hacer esto otro. Esas brechas de esas maldades que le pide al Señor también que se las quite. Amén. Porque son muchos los dejados, pero aquellos que piensan que están llevando, llevando la fe de Amachía, si no se constituye con este ultimátum de Dios en este tiempo como el que dio a Machía y los apóstoles, ¿qué cosa es pecado? San Juan 1, capítulo de Juan 1, el verso 3, 14, ¿no? no, capítulo 3, Verso 4. verso 4. ¿Qué cosa es el pecado? Exactamente. La epístola primera de San Juan, capítulo 3, verso 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué ley usted transgrede? ¿O qué ley transgredimos nosotros? Cada vez que uno hace una cosa contraria al deber de lo que debemos hacer, ya te está siendo un transgresor de la ley del Padre. Cuantas veces usted la transgreda, la traspase,
Pídale perdón a Dios, porque Dios es misericordioso y está atento para ver si de corazón tú pides perdón. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Las veces que lo pide, Dios está observando si estás arrepentido de verdad. Porque Dios comprende que nosotros somos débiles. Procuremos no tener debilidad, pero somos débiles. Entonces, leímos, pues como se dijo en Jeremías 3:16, debemos tenerlo en la mente, en el corazón. No, Señor. Dejen que se amontonen y amontonen dinero, bastante, que están yendo contra la voluntad del Señor. Y es el pueblo de Israel. Pero recuerden que Dios salvará a todo el pueblo de Israel. Pero Él salvó en el tiempo de Elías 7,000 nada más que no habían rodado sus rodillas. Porque el otro era rey de Israel. Isabel era de Israel. Y esos sacerdotes eran de Israel, pero no eran de los sacerdotes que había asignado Dios. Eran unos fulanos de los Baales. Israel siempre ha estado torcido, ustedes lo saben. Pero eso no se lo cuentan ellos en la sinagoga a nadie. Y por eso es que yo a la familia siempre estoy recalcándole. Aquí en Israel no se dejen llevar por las fábulas judías que se embarcan espiritualmente. Pero no me entienden. Que Dios tenga misericordia. Vamos a tener también una instrucción muy exhaustiva y dejada ver entre esto que Dios va a desechar, que ya ha desechado ya, porque ya lo ha desechado, también esto que dice Jeremías, capítulo 25, verso 10. Atento. Dice Jeremías, el capítulo 25, verso 10. Y haré que perezca dentro de ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Ahí, sobre todo, la lámpara. Ruido de rueda. Desposorio con el Señor. Ha cesado. No lo lleva Israel, porque faltarle a un artículo de la ley, a un punto de la ley, como dice el Señor en Santiago 2:10, es hecho culpado de todos los vínculos de Dios, de todos los mandamientos que lo vincula a uno con Dios. ¿Me entienden? Pues yo leo así y yo me asombro. Y yo digo, pero qué falta de respeto tan grande, tan inmensa hay para con el Señor. No respetan la voz de la instrucción dada de Dios por Amachía, que habitó en Amachía y habita por siempre, está a los pies de él.
El cordero no es una ovejita. Es como ovejita, una hipótesis. Entonces está diciéndote que no, que él es solo y con él no habita dioses. Y que él hace morir y le hace vivir. Entonces, todas las cosas. Es él. Todos los ejércitos y todo. A todos esos dioses para que se pudran. Si no reflexionan y van donde Dios marcó su doctrina, al pueblo que Dios eligió. Y es bien claro, yo sí estoy claro, les he dicho en Efesios 2, 12 y 19. Capítulo 2, verso 2 y verso 19. Si tú vas a un país, te vas huyendo de otro y te hace al tal tiempo un ciudadano de ese país y te dan la ciudadanía. Así los Estados Unidos lo hacen porque ellos también se constituyeron así. Salieron de otros países huyéndole a la Inquisición y se formó los Estados Unidos. Las 13 colonias, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, si usted hace lo que el Señor dice, usted ha entrado a la ciudadanía de Israel. ¿Me explico? No importa que usted sea chino, japonés, o que sea, ya usted Dios lo cambió. Dios lo constituyó un miembro de la nación. Ya Dios lo injertó a la oliva. Ya usted recibió la savia. Ya usted recibió la vida. Ya usted recibió la sangre de Sem. Ya usted es semita. Amén. ¿Me explico? No se dejen engañar más. O los mentirosos y chanchulleros. No va a haber más sacrificios. Vaca roja ni nada. Sí la hay, porque el hombre es caprichoso porque Dios le da cuerda. Tira el anzuelo al mar para pescar y le da corriente, le da soga, los deja. Albedrío, hagan si hacen, no hagan si no hacen. Hay mucha enseñanza en las cosas que digo. Si andamos con Amachía, tenemos que andar como el anduvo. Si somos elegidos en el pueblo de Israel, tenemos que ser circuncidados como Israel. Eso es lo que tiene que programarse. El que se llama gentil, que no está cumpliendo con el propósito de Dios. Pero a la vez que cumple con el propósito de Dios, si usted guarda el sábado, usted se circuncida, usted respeta todos los mandamientos de Dios principales, eso, pues no, sin idolatría. El católico es idólatra, no soy católico. Los evangélicos son católicos, no soy evangélico tampoco. Los llamados mesiánicos, si están diciendo que el nombre que dio catolicismo al Mesías, pues no soy mesiánico tampoco. Soy del Mesías, del Ben David, clarinete, clarito. Hablar clarito a los demás, que esa es la doctrina suya. Y yo quiero que en estas reuniones que puedan tener los directores de iglesias de esos, puedan entender
que para entrar al reino de Dios, entrar por la puerta esa, no hay que pisotear las perlas como los puercos. Las perlas son los apóstoles y los profetas. Ellos solo son uno, todos son uno, por el orden de Dios. Aunque sean 1000 profetas y 12 apóstoles, todos son apóstoles, todos son 12. Porque Dios dijo 12. Reglamento de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Olvídense de la física. Crezcan espiritualmente. No hay más corderitos, no hay más sacrificio. Pues no se dirá más arca, no se dirá más entonces lámpara. ¿Entiendan? Sí, las cosas que iban dentro del templo. ¿Entienden? Si no se dirá más, entonces está claro que se dijo que no se haría una réplica, no se haría otra lámpara. Está claro que todas las que hagan, después de la que estaba hecha la primera, que no vengan con ese cuentecito. Esos son cuentecitos de hadas. Que en la Biblia son fábulas judaicas, dice el apóstol. Y amén, así sea. Vamos ahora a ver a los que conocen y a los que no quieren arrepentirse aquí, mis hermanos, lamentablemente, como Pablo se lamentaba de sus hermanos, que tenía dolor de sus hermanos. Y yo también. Y yo también. Porque estaban como estaban y están idos. No les ha amanecido, dice Isaías 8:20, no les ha amanecido todavía. Y a lo poco que les amanecerá es cuando Dios salva a Israel, al pueblo de Israel. Es el pueblo ese que cree, es el pueblo de Dios. Se lo dijo en Abraham 17:14. Te circuncida, eres pueblo. No te circuncida, no eres mi pueblo. Así de sencillo. Un ritual, un bautismo es un ritual, una circuncisión es un ritual, guardar el Shabbat es un ritual, pero hay ritos que no son el rito de la expiación, de los conceptos de sacrificio, de los tantos que habían por este y por lo otro, de los sacrificios de los animales. Todo eso fue paralizado desde antiguo, ya te lo ven, como lo vengo diciendo. No me traigáis más vano perfume, el aroma, el que sé yo, los animales. No lo puedo soportar. Porque ya eso yo lo eliminé, porque ya eso ya paraba en un punto. Cuando vino Mashiach a cumplirlo. Amén, amén, amén. Vamos a leerle otro versito en Isaías 48. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Ve? Ahí quiero enseñarle una cosa que fue transportada no correctamente, porque yo les he hablado a ustedes
de los huesos antiguos que lo han transportado los apóstoles hacia el nuevo, pero cuando lo escribieron, no fueron los apóstoles, porque yo soy incapaz de decir que guardemos la ley y a que luego vayan a decir otra cosa. Pues la ley en letras también se divorcia a las personas con Dios. Ya no estamos, no estamos casados, sino divorciados. Primero de Pedro. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Dice así. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por la palabra os ha sido anunciada. Ahora, ¿qué ustedes notan? Cuando dijo Pedro, tuercen las escrituras. ¿Qué dijo Isaías? Para siempre. ¿Qué dice Pedro ahí? No, Pedro no. No, Pedro, lo que traducieron. ¿Qué dice los que traducieron? Perpetuamente. Perpetuamente. ¿Tiene relación Para siempre con perpetuamente? No. De cierto aspecto no. Perpetuo es mientras dure. Una cosa. Mientras dure, porque si no es así, el sacerdocio Dios no lo hubiera quitado. No estuviera quitando y hablando en profecía de Amachía, la cual no quisieron creer ni a Isaías 53. No, porque ellos hoy en día dicen que lean porque son cínicos. Bueno, el Señor le dijo hipócrita, yo le llamo cínicos. Porque leen, pero no, que no, ese no es él. Inventan cualquier fenómeno inventado, como inventó el catolicismo, hasta en los Hechos 11, 26, como inventaron ahí. El nombre es en Roma. La palabra de Dios en Grecia, en griego. No, puede la palabra de Dios estar en Grecia, en China, en Roma, en Rusia, en lo que sea, pero es la palabra de Dios. La palabra de Dios en Rusia, en China, no se llama evangelio, se llama palabra de Dios. El evangelio se llama en Grecia, que eso es el nombre que le dan ellos. Y congregación se la da el nombre de Dios en Israel. Háblale a la congregación. No le dice háblale a la iglesia. Todo eso es subversivo. Así que mira ahora eso que dice Pedro aquí. ¿Qué está diciendo? No está diciendo como dijo Isaías, para siempre. Entonces ya que cambian las letras y el contenido cambia. Porque para siempre no tiene, está hablando en un sentido eterno para toda la vida. y perpetuamente. Pero cuando dice perpetuo, tiene Sí, tiene un término, una duración, una duración de tiempo, más larga o más corta, pero es así. Por eso es que digo que a la vez que se presenta Mashiach, ya se acabó el tiempo ese de perpetuo. Ese memorial ya dejó de ser, porque estaba preparado, lo tenía Dios preparado para Mashiach. Pero es que mi pueblo no tiene entendimiento, mi pueblo no me conoce. ¿Qué pasa con lo que yo estoy hablando? Ah, entonces no conocen, no entienden.
Y entonces se hacen los sabios. Se hacen los sabios. Y los cristianos, eso, el catolicismo y toda esa gente, se hacen los sabios. Y hoy en día el que se hace mesiánico te dice los nombres inventados del catolicismo. ¿Qué cosa es eso? Porque no estudian las escrituras. Son israelitas. Pero yo no puedo decir nombre de eso ahora porque no puede ser. Porque yo sí estudio la palabra. Entonces yo veo que ellos no la estudian. Porque ellos tienen que suprimir en el Mesías el nombre ese que le dio el catolicismo. Sí, está plasmado ahí en las escrituras. Pero Pablo te está diciendo, obsérvalo todo. La Mashiach te está diciendo, escudriña. Que el Señor los bendiga y puedan ser voceros, reparadores de portillos, los míos sean reparadores de portillos. Y que enseñen a ver si se levanta una y después me digan, oye, ya todo está claro aquí. Estamos bajo ese criterio, el que teníamos que tener. Pero si ellos se lo inventan habiéndolo yo dado el ultimátum, entonces se hacen falsantes. Falsantes. Porque como dijo José Martí, honor al quien honor merece. Porque todo el que ha escuchado y ha puesto sus ojos en las escrituras, de que yo hablo, y las cosas que digo, se ajustan, porque son las justas palabras del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Ay, no! Un momentico. Déjame leerle la última de la profecía. En Malaquías, Sí. capítulo 2, verso 3. Para memorizar. Para recuerdo. Para memoria. Memorial. Para instar a los demás, tanto judíos como llamados cristianos. Zumba la profecía esa. Malaquías capítulo 2, verso 3. He aquí, yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin? Hasta el fin. Serán removidos. Porque en cuanto hagan el templo ese, que va a faltar algunas características del reglamento, pero así todo está constituido, que no habrá más arca, no habrá más lámpara, no vendrán al pensamiento de unos que escuchamos la voz de Dios. Y ese estiércol se levanta, porque la imaginación falsante de cosas que Dios ya había quitado ya en Amachía. A la vez que Amachía
fue en la cruz colgado. Ya dejó de ser el templo, ya dejó de ser templo, ya una casa cualquiera, Estaba obsoleto. ya obsoleto ya. Y entonces ellos continuaron, porque como el hombre, Dios le da, lo deja albedrío, que siguen. Pero hasta que se cumplieron los años, las 70 semanas, al año 70, ya vino el príncipe que todo el continuo sacrificio y todas esas cosas, ya lo había quitado ya. Dios lo había desaparecido, pero el que le quedó a ellos, Dios se lo desapareció completo. Y aprendan, el tercer templo ya fue hecho. Las enseñanzas ahí en Ezequiel 42, cuando el ángel lleva a Ezequiel dentro del templo, les dice las medidas del templo. ¿Y qué le pasó al segundo templo? No le ha pasado nada. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue? Ustedes no saben. Bueno, pues aprendan lo que yo estoy enseñando y busquen la historia en Israel. Es bueno venir a Israel porque aquí uno se enriquece de las cosas de Dios. Se llena uno de las cosas de Dios. ¿Cuál era el título que tenía el rey Herodes? Arquitecto. Él había hecho obras de arquitectura. Y como sabía, y para ganarse la actitud de los judíos, estaban en sus cosas, en su extravagancia espiritual. En su extravagancia espiritual. Sí. Y el pueblo se había multiplicado. Como dijo el profeta Jeremías, cuando os multiplicáis, no se, en ese tiempo no se dirá más esto, y no se hará esto, y en Isaías, y no se hará esto. Y así ellos venían protestándole a Israel. Pues el arquitecto, en un carácter humanitario, qué sé yo, el templo lo amplió. ¿Qué hacer? Hacerle columna, hacerle ampliación. Ya el segundo templo deja de ser, como yo les he explicado, y es una cosa muy lógica, muy legítima. Si mi casa tiene 9 metros de largo y yo pongo 12, no estoy haciéndola mayor, estoy haciendo mayor la casa. Eso es lo que es. Esas medidas son las que habló el profeta allá del tercer templo. Porque quiero que sepan que el templo que ellos le llaman tercero es el cuarto templo, no el tercero. Porque al templo no se le podía hacer nada más que lo que estaba hecho. Porque sobre los pilares del primero hicieron el segundo, no ampliaron nada. Pero cuando usted amplía, usted está haciendo otra cosa. Y esas medidas son las de la ampliación, que niegan, que no hablan, que lo tienen callado. Va a ser el cuarto templo. Si lo logran hacer, si es que Dios le da tanto chance y tanta oportunidad.
Pero yo creo que se lo va a dar, porque cuando dice que le va a restregar el estiércol de los sacrificios, de su hermosura, de su querella, de su alegría, alegres de haber hecho eso. Dios va a ser distinto, Dios le va a, le va a soplar. O si no es que los tiene ya soplados ya. Cualquiera de las cosas, de las dos cosas, son posibles. Hay esas dos opciones, dos posibilidades. O ya el Señor se la tiene como hecha, o se las hará literalmente. Es muy posible. Porque todo lo que se dice ahí al tocante de los perfumes y los sacrificios, eso, es literal. Por eso es que yo digo así, por si acaso. Pero ustedes no se dejen envenenar la fe, la doctrina, con esos chanchullos venenosos de hacer lo que Dios no quiere que se haga. Amachía es templo. Ustedes son templos. Nosotros todos, los que entendemos y comprendemos y hacemos la voluntad de Dios, somos el templo del Señor. Amén. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso es que Dios habita en nosotros. Por eso es que Dios habita en Amachía. No habitó, habita, porque Dios lo levantó. Gloria a Dios. Y como Amachía no es temporal, ahí hay otra educación espiritual. Amachía es para siempre. Gloria a Dios. Por eso es que cuando Dios levantó a Machías, levantó a Moisés, levantó a Elías, levantó antes del diluvio a Enoch, eran para siempre. La transformación ahí es de Dios. Dios nos hizo a nosotros, Dios lo hace todo. Lo está diciendo. No los está enseñando. Entonces, caballeros, paz y misericordia. Gloria a Dios. Y buena voluntad de Dios para ustedes y para todos nosotros. Seamos cumplidores, hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo no odio a nadie, yo lo que quiero es que se vengan a la verdad, allá ellos. Ese es su problema. Que no nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer en tentaciones. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a dar la bendición a los que ciertamente son pueblo de Dios. Los demás que se apresuren. Yevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Aleluya, Amén. amén.